Va de Neuro, el podcast de Fundación AISE. Bienvenida al podcast de la Fundación AISE, al Va de Neuro. Yo estoy muy contento, estaba aquí comentándolo con los compañeros en la previa, porque estamos ya en la 6ª temporada. Abrimos hoy el primer capítulo, que es el 146 del Global, además con un tema que a mí me gusta mucho. Y como siempre, aunque soy muy pesado, quiero abrir agradeciéndole a todo el mundo que nos ha escrito, que nos ha dicho: oye Juan, ¿qué pasa este año? Que no arrancáis. Venga, que esto no se puede quedar aquí y como sea hay que seguir con el podcast. Y bueno, pues esta es la energía un poco que nos hace seguir adelante, así que gracias de verdad y vamos a intentar pues, sacar algunos capitulillos este año que sean interesantes y que nos inviten a la reflexión, a reírnos un poquillo también y a aprender pues, todos juntos de este mundo de la neurociencia y de todas esas cosas que nos interesan tanto, ¿no? Bueno, pues una vez hecho los agradecimientos y abierta la 6ª temporada así por todo lo grande, voy a pasar directamente, porque el tema es que quiero entrar al grano pronto, porque me gusta mucho, a presentar a mis compañeros esta noche, que son 2 personas que ya conocéis del podcast. Y bueno, vamos a empezar si queréis por Álvaro, que nos cuente cómo está, por ahí, que por los madriles que está oscuro, pero seguro que nos puede contar alguna cosilla. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues buenas noches a los dos, un placer estar aquí. Y sí, yo soy Álvaro, ya estuvimos ahí hablando de... Ahí metimos algo de sociedad también, ¿eh? O sea, hablamos de temas sociales. Sí. El Álvaro vino a cerrar la 4ª temporada y a abrir la 6ª. Él viene a cuando hay canapés. Eso es, al cambio de temporada. Genial. Y sí, porque es un tema que me encanta, porque creo que la salud es mucho más que moléculas, mucho más que meternos ahí en el cuerpo y que tiene mucho que ver con nuestro estado social y lo que estábamos comentando, pues eso. Y yo nada, yo soy fisioterapeuta, para los que no me conozcan, me dedico a ver personas con dolor crónico, con síntomas persistentes, o sea, trastornos neurológicos funcionales, y ahí se ve muchísimo, pues esto, la influencia social en la salud y la desigualdad y todo lo que influye, pues en estos cuadros clínicos y en el sufrimiento de las personas. Entonces vamos a ver si solucionamos un poco el tema aquí, ¿no? Pues sí, por lo menos vamos a ver si rajamos un poquillo y desfogamos, ¿no? Que eso también es muy sano. Eso también es muy sano. Bueno, y por otro lado tenemos a Ángel, que también estuvo en la temporada... Bueno, Ángel lleva ya muchas temporadas acompañándonos, ha estado hablando con Inma algunas veces en la sección de terapia ocupacional. Conmigo y con ella también hicimos el de no orientado a la tarea, que fue creo que el último en el que nos hemos visto. Que además es una joyilla, ese capítulo me escribe mucho la gente como diciendo: uy, no me había escuchado yo este capítulo y cuando me lo he escuchado me ha gustado. Es como que hay una cosilla que la gente de vez en cuando se encuentra con el capítulo de no orientado a la tarea, le llama la atención, lo escucha y me escribe mucho, ¿eh? Siempre, casi todas las semanas, cada 15 días hay alguien que me manda un mensajillo y me dice: mira, esto te lo tenías muy callado, este capítulo. Así que Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, nada, muchas gracias. Un placer estar aquí con vosotros para poder compartir eso, ¿no? Experiencias y nada, pues trabajando como siempre, la verdad que no me puedo quejar, muy afortunado. ¿No te ha tocado la lotería? Bueno, la lotería me ha tocado de muchas. No es la literal, echando un cuponcito, ¿no? Y viendo los aspectos socioeconómicos de otra forma, pero sí, de otras maneras sí me ha tocado la lotería, no me puedo quejar, ¿no? Así que nada, sobreviviendo en el día a día y también pues muy interesado de poder compartir aquí en grupo ideas que, pues como decía, ¿no? Pues en mi caso, como terapeuta ocupacional, que trabajo en un entorno de la sanidad pública madrileña, pues por partida un poco doble, ¿no? En términos de acceso a recursos, perfiles sociales y luego también, pues en lo personal, profesional, pues también el derecho, ¿no? O el derecho a recibir tratamientos integrales y eso, pues lamentablemente en lo personal, pues la terapia ocupacional suele ser un ausente frecuente Frecuente, sí. en mucha de la asistencia, ¿no? Entonces, pues bueno, generar el derecho que tienen los ciudadanos a recibir los tratamientos que necesitan, ¿no? Así que bueno, sí, motivado y contento de estar aquí con vosotros para poder debatir y dar, pues bueno, nuestro punto de vista que al fin y al cabo pues no deja de ser nada más que eso, ¿no? Un punto de vista más. Muy bien, un punto de vista, pero ya está, muy interesante. Nosotros aquí... De verdad que la fisioterapia siempre nos quejamos de que la gente no tiene acceso como a neurofisioterapia, ¿no? O a tratamiento especializado, pero en el caso de la terapia ocupacional
Es que muchas veces ni a terapia ocupacional, ya no, Sí, ya no no, es hay terapia una, ocupacional neurológica, es que no hay pero ni terapeuta ocupacional en el hospital, es que hay claro, una, hay una adaptación hedónica, ¿no? De esta que dicen, ¿no? claro, Te vas adaptando o en lo positivo o en lo negativo, entonces, claro, pues tu colectivo, pues obviamente dirá pues que no hay suficiente fisioterapia. Pero claro, si se compara con el mío, ya pues ves tú. estáis en la gloria, ¿no? Vamos, tenemos una ratio que no veas. Por eso que nuestra ratio es la justa y suficiente y vamos, retiro lo de suficiente de suficiencia, Sí, sí, no suficiente de... suficiente para abastecer necesidades, ¿no? Muy Entonces, bien. pues bueno, a veces somos la muestra, no y Sí, cuando existe, claro. Así que bueno. sí. Soy como por poneros ahí alguno, por decir, bueno, que haya de todo. Que no Sí, digan que cuando ponemos en los nombres de los servicios no hay de todo, pero luego es verdad que en la práctica, bueno, pues no sé cómo estará la ratio. Es verdad, aquí en Granada no os podemos quejar mucho, luego lo veremos, pero es verdad que la ratio de terapeutas ocupacionales, pues bueno, brilla no, por su ausencia, la ratio es muy bajita. La ratio muy es muy bajita. bajita, no sigue los criterios de recomendación de la OMS, no sigue los criterios de recomendación de la ENOTE, ¿no? Que es la Organización Europea, no sigue los criterios de recomendación de la WOF, que es el organismo mundial, hasta la propia SERMEF, la Asociación de Medicina y Rehabilitación Física, ya en un editorial de hace ya casi 2 décadas, destacaba el escaso número de terapeutas ocupacionales que existen en los servicios de rehabilitación, ¿no? Y no ha cambiado sustancialmente, aunque sí que es cierto que por suerte o por necesidad o por obligatoriedad ha mejorado, ¿no? Ese ratio con la creación de nuevos centros sanitarios. La figura de terapeuta ocupacional, pues por lo menos se tiene en cuenta. Pero bueno, que luego si queréis rascamos un poco por ahí porque formamos parte en su momento de la ley de las profesiones sanitarias, de la cual a punto de desaparecer los terapeutas ocupacionales. Ya mismo. Entonces, bueno, pues tú cogimos ese barco y digamos que no naufragamos y pues estamos ahí dentro de la cartera de servicios de Muy bien, muy bien. profesionales. Está ahí en el barco, pero bueno, un poquillo movillo, pero agarrado, Sí. No, pero agarrado bueno, fuerte. yo creo que la sociedad en la que nos movemos, ¿no? Y más tratando estos temas, hay marejeadilla como poco. Como Para, poco, como poco. para Sí. ser un mar no es tan calmo. No está en calma. No, debería, pero no está. Bueno, chicos, pues si queréis, como hemos dicho en las presentaciones, pues tenemos un capítulo que es un poco comprometido, quizá, ¿no? Menos científico, aunque también, a ver, yo he hecho una revisión de algunos artículos que os dejaré luego en el Badeneuro, en el desarrollo en texto del capítulo, ¿no? Que bueno, pues tenemos ahí guías de la BMG, tenemos artículos de COCENFE, del Ministerio de Salud, en fin, un poquillo de todo, de la Sociedad Española de Neurología. Pero es verdad que el capítulo es más quizá, bueno, pues no voy a decir político, pero sí a lo mejor estructural, ¿no? Aunque también yo creo que los factores socioeconómicos al final tienen mucho también de política, ¿no? Porque vamos a hablar, en definitiva, de qué papel juega el género, la clase social, la renta o dónde vive en el acceso a tratamiento que sea un tratamiento mínimamente de calidad después de un diagnóstico neurológico, ¿no? Entonces, bueno, creo que tenemos que mojarnos más que nunca, como decía Ángel, que al final son opiniones, pero que esto no puede darse como datos en plan, venga, pues el porcentaje y tú el porcentaje, porque esto al final, los datos fríos, no hablan realmente de la importancia del tema que vamos a tratar. Entonces, yo creo que por poner un punto de partida, yo creo que podemos estar de acuerdo en que en el acceso a tratamiento después de diagnóstico neurológico, bueno, sí está marcado por factores socioeconómicos, eso ya lo podemos, lo podemos adelantar, es decir, el capítulo no va a ir de no hay ninguna influencia de los factores socioeconómicos en el acceso, ¿no? Sino que vamos a hablar precisamente de esos factores. Bueno, para la gente que quiera ser un poco más organizada, si os parece, primero vamos a hablar un poco de cuál es la incidencia, no con datos así a lo bestia, pero sí un poco porque la gente tome conciencia de que esto de las enfermedades neurológicas no son 4 gatos los que hay, es decir, el diagnóstico neurológico es muy amplio, y la gente que trabajamos con pacientes neurológicos, pues vemos muchísimos tipos de enfermedades, ¿no? A lo mejor la gente tiene más en la cabeza por las más frecuentes, como puedan ser daño cerebral sobrevenido, con el ictus ahí a la cabeza, pero luego tenemos un montón de enfermedades también con un componente neurodegenerativo que tiene una prevalencia y una incidencia bastante alta, ¿no? Entonces, pues por situar un poco a la gente, aquí estaríamos hablando de ictus, traumatismos craneoencefálicos, pero también estaríamos hablando de esclerosis múltiple, de Parkinson, incluso ya si nos metemos en demencia, la incidencia y las prevalencias son altísimas y estaríamos hablando tranquilamente de millones de personas solo en España con un diagnóstico que en algún momento
requeriría de atención por parte de un equipo que vamos a llamar un equipo transdisciplinar, ¿no? Un equipo transdisciplinar que, dependiendo del momento evolutivo, pues se pueden centrar más en unos aspectos o en otros, ¿no? Y dependiendo del tipo de enfermedad a la que nos enfrentemos, ¿no? Por hacer un poquillo de repaso, pues no es lo mismo tener una persona que ha tenido un ictus y estar en el primer mes después del ictus, que a lo mejor tiene un requerimiento, pues, de hospitalización o acaba de salir de la hospitalización, ¿no? Que tener una persona que lleva 5 años con un diagnóstico de esclerosis múltiple, o qué tipo de esclerosis múltiple o qué tipo de problemas tenemos, ¿no? Y luego, en principio, estaríamos hablando también, sobre todo en este capítulo, del componente no médico, porque me entendáis, ¿no? Del componente, no es decir, de tanto la atención en urgencia, hospitalización, etcétera, los servicios médicos puros y duros, sino, bueno, pues esos servicios como fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia, psicología, que ya hemos introducido un poquillo con Ángel, que son, pues bueno, quizá ese equipo que muchas veces nos va a faltar en el acceso, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, yo como fisio de neuro, es verdad que muchas veces digo, no sé si estoy obsesionado porque trabajo en esto, pero a mí la enfermedad neurológica es verdad que me parece muy frecuente. Y creo que de todas las enfermedades, de los diagnósticos que damos, bueno, que dan los médicos principalmente en la sanidad, pues quizás son las que dejan una discapacidad, bueno, pues más llamativa, ¿no? Es verdad que, bueno, pues que hay por ahí también traumas gordos, importantes, pero es verdad que quizá el diagnóstico neurológico, por su naturaleza, ¿no? Por la cantidad de esferas que toca, sea una de las, bueno, pues de los retos más importantes a los que nos enfrentamos como sanitarios, ¿no? Entonces, bueno, Álvaro, yo te quería preguntar de primera, ¿cuáles consideras tú que serían los factores socioeconómicos? Podemos hablar de nivel de renta, nivel educativo. A mí no me gusta hablar de nivel educativo, porque parece que no tiene educación, sino nivel formativo, ¿no? Veo siempre, esto ya es una reflexión para empezar, ¿no? De nivel educativo, y digo, nivel educativo queda feo, nivel formativo, ¿no? Que hay gente que tiene mucha educación pero no tiene carrera. Pero bueno, esto ya es de mis cosas, ¿no? ¿Qué factores crees tú que pueden influenciar más en toda esta corte, vamos a hablar de pacientes neurológicos, que son millones y millones en España, si juntamos todos los diagnósticos? ¿Cuál crees tú que es el que tendría más impacto, o cuáles son los que tú crees que tienen más impacto? Y en tu desarrollo profesional, ¿dónde ves las mayores diferencias? Si te parece así, por abrir un poquillo el campo, y luego ya nos vamos centrando. Pues me sumo a lo que has dicho primero de la diferencia entre el nivel educativo y la educación, ¿no? Sí, es que es un constante lo de nivel educativo, y a mí me da una rabia cada vez que lo leo, que digo, pero bueno. Total. Y bueno, a nivel de desigualdades, a mí me sale decir, por supuesto, el nivel de renta, porque la mayoría de los servicios, como no están en el sistema de salud, pues el público, pues tienen que buscarse por privado o con asociaciones si fuese posible, pero la mayoría privado y claro, entonces ahí los ingresos son cruciales. Y de la mano de los ingresos, pues el código postal, ¿no? O sea, porque también luego donde tú vivas vas a tener mayor oferta de profesionales, accesibilidad y bueno, ya te digo, si vives en un pueblo de Granada, pues te puedes ir a Granada a irse y bueno, pero es más complicado, ¿no? Sí, al final yo creo que lo que llamaba un poco en los recursos la lotería del código postal, que a mí me hacía mucha gracia, ¿no? Lo de la lotería del código postal, porque es verdad que tenemos todo claro que después de un diagnóstico neurológico, principalmente la fase de lo que antiguamente se llamaba la rehabilitación, ¿no? Que era como ese proceso en el que intentábamos devolver a la persona como a lo más parecido de lo que estaba antes de la enfermedad, ¿no? Aunque luego eso podemos matizarlo de muchas maneras. Pero es verdad que cuando me he puesto a leer me ha sorprendido mucho el peso que tiene el sitio de residencia en el acceso a las oportunidades que tiene a tratamiento. Y luego, verdad que me ha sorprendido, pero no me ha sorprendido tanto, porque yo soy de un pueblo de 3.500 habitantes, de Castellar de Jaén, ¿no? Yo pasé allí mis primeros 18 años de vida. Y claro, yo cuando me pongo a pensar, digo, en el fondo es que tener un ictus o tener cualquier tipo de diagnóstico neurológico en un pueblo como el mío, que tiene el hospital comarcal más cercano a casi 1 hora de coche, pues sí es cierto que no nos metemos a lo mejor en el pellejo de esa gente, pero es verdad que la desigualdad tan profunda que hay en cuestiones de territorialidad, yo creo que quizás sea de las más marcadas. Fíjate que incluso la renta yo creo que es importante también, como decía Álvaro, pero el tema del código postal es para mí determinante. No sé qué te parece a ti, Ángel. ¿Tú opinas lo mismo o cómo lo ves? Sí, yo en general tengo la misma noción, creo que hay una serie de factores que van unidos de la mano, es decir, por lo menos yo, claro, yo trabajo en la Comunidad de Madrid, he nacido en Madrid, soy madrileño y obviamente no tengo la perspectiva, ¿no? que puede tener el del pueblo de Porcuna, ¿no? Al lado de Jaén, ¿sabes? Es decir,
no la tengo, pero sí que la he podido vivenciar con las experiencias de mis pacientes y con familiares muy cercanos, ¿no? Donde hay verdadero sufrimiento, ¿no? Cuando te detectan según qué patología y tienes 1 hora y media de ambulancia solo para llegar al centro donde te van a atender y luego tienes que volver. O sea, es decir, la carga emocional, la carga personal y la carga de sufrimiento que viene asociada a esto, yo en esa dispersión geográfica sí que lo considero como un elemento quizá más ajeno en términos de que pues depende de la suerte de donde cada uno nazca, pues lamentablemente a día de hoy también eso determina con qué condiciones puedo recibir una atención a la salud u otra. Y luego de los factores que estamos comentando, yo creo que sí que van casi de la mano, ¿no? El nivel formativo normalmente se asocia con también según qué nivel socioeconómico, no necesariamente, pero hay una causalidad terriblemente demostrada, y el lugar donde vives también. Es decir, barrios ricos, barrios pobres, vienen asociados a niveles socioeconómicos y formativos que son muy, muy parejos. Entonces, es decir, veo como unos factores que pueden estar más determinados por la suerte, que puede ser geográfico, ¿no? Donde nadie elige, donde nace, pero otros que sí que tienen una interrelación muy, muy llamativa, ¿no? El acceso a la educación va ligado a tu futurible, por lo menos iba ligado ya a las generaciones Sí, venideras. claro. No voy a entrar porque ahí ya me entra la taquicardia como padre, ¿de acuerdo? Pero esa relación, ¿no? Entre tu nivel educativo, tu nivel formativo, tu nivel de acceso al trabajo, eso te da una remuneración y esa remuneración luego te permite establecerte en según qué lugar geográfico donde los accesos a los recursos son más viables o menos viables. Entonces, claramente yo creo que están unidos. Y bueno, decías al principio, Juan, que bueno, que vamos a comentar cosas, que no hay datos, pero es que hay datos contundentes y que decíamos que esto no es tan Sí. científico, pero sí que es científico. O sea, aquellas personas que quieran poderse ampliar información con datos y estudios de revistas de perfil económico, de gestión sanitaria, etcétera, etcétera. Sí. Todo La lo misma Sociedad Española de Epidemiología ya por lo bajo tira a un 10% más de mortalidad en las rentas más bajas, solo por lo bajo, tirando así a causalidad múltiple. Ya, en que cuanto te metas en rentas más bajas ya te aumentan los porcentajes de mortalidad. Bueno, y los de discapacidad se disparan, es verdad y que se disparan. el Instituto Nacional de Estadística Mm. exactamente igual, es decir, que son datos sólidos, ¿no? Donde podemos argumentar todos estos motivos, ¿no? Y luego, pues bueno, dentro de esas diferencias o de esos factores ya más de renta, ¿no? Y de clase social, en mi experiencia, pues en torno a la fase en la que esté siendo atendido el daño cerebral o la enfermedad neurológica, pues creo que empieza a cobrar más relevancia determinados factores, en este caso en mi experiencia, el de la renta, ¿no? Es decir, en una fase aguda tenemos cierta cobertura como ciudadanos, en una fase subaguda yo creo que esa cobertura va dependiendo en mayor medida de tus recursos y en una fase crónica Ya pues, completamente. creo que es determinante los recursos de la renta y los recursos económicos, lo cual es paradójico si hablamos de un entorno público y un derecho a la salud en el que estamos invirtiendo y al final yo creo que comentaremos que estamos no tirando, por lo menos no aprovechando los recursos ni las inversiones brutales que se hacen en las fases agudas y subagudas, ¿no? De la atención a las enfermedades neurológicas. Entonces, Claro, bueno, sí. Al final está claro que el nivel socioeconómico, si hablamos solo de la parte de dinero, pura y dura de dinero, pues ya decimos que está asociado a mayor mortalidad, mayor discapacidad, peor acceso a servicios sanitarios y bueno, y como decías tú, la fase aguda a lo mejor como que se nivela más, ¿no? Porque es verdad que los hospitales están muy preparados para atenderlo a lo agudo, ¿no? Y a las primeras fases, pero conforme ya nos vamos dilatando en el tiempo, la cosa se nos va muy de claro, madre. De hay hecho, es que al final es un dineral lo que se tiene que gastar en un tratamiento. Ahora hablaremos, si queréis, de cifras un poco por encima como de entidades públicas, pero es verdad que es un dineral. Entonces es normal que, bueno, y eso es solo el coste directo del tratamiento, pero luego hay un montón de costes indirectos también que, bueno, pues que la persona con un problema de salud grave o una discapacidad importante no es solo lo que se gasta en tratamiento, sino que lo que se gasta en otras muchas cosas que van asociadas también a esa situación, ¿no? Y en No esa, sé. Sí, sí. te decía que en esa parte, ¿no? En esa atención aguda, yo creo que
es quizá en función del territorio, ¿no? De la dispersión geográfica, donde ahí va esa suerte, aunque yo creo que en relación a la prevalencia, por ejemplo, de las más frecuentes, que es el ictus, ya la activación, ¿no? y establecimiento de los códigos ictus está establecido de una forma genérica, general, en casi todas las comunidades autónomas, pero claro, en Madrid aquí hay 3 nodos Hmm. activos de lunes a viernes y siempre hay uno. Entonces, claro, no es la misma probabilidad de atención que si me ocurre pues, en cualquier otro en el punto que no tenga esas características, ¿no? de atención. Porque además yo creo que hay una paradoja un poco también en las recomendaciones. Antes hablabas tú un poco de las recomendaciones sobre ratio y tal y que cual, que están ahí, que son innegables, pero incluso las recomendaciones sobre evolución básica, ¿no? Después de un ictus, de cuál es la carga de tratamiento, cuál es la intensidad de tratamiento, ¿no? Cómo sabemos que hay dosis de tratamiento que directamente es como si no se hicieran, o incluso si se hacen y el paciente responde es prácticamente pues porque iba a responder igual y hiciera lo que le hiciera, básicamente, ¿no? Entonces es cierto que hay como una disparidad muy importante entre las dosis y la intensidad que se recomienda. Ya no solamente, no vamos a entrar en disciplinas, que si entramos en disciplinas ya la liamos todavía más, pero simplemente la dosis básica de decir, mira, es que una persona con un déficit motor, vamos a poner puro y duro, requiere una intensidad de tratamiento que en muchos casos no se llega ni siquiera al mínimo. Es decir, no se llega al mínimo de lo que requeriría una persona sin un daño neurológico para poder, pues bueno, vamos a decir, entrenar una habilidad, ¿no? Como, mira, si yo para aprender, esto se lo digo yo mucho a los alumnos, digo, a ver, si yo para aprender a tocar la guitarra necesito no sé cuántas clases a la semana y no sé cuántas prácticas o no aprendo a tocar la guitarra, pues un paciente que ha tenido un daño cerebral y que está intentando aprender a utilizar un cuerpo que ya funciona de otra manera o unas capacidades que son distintas, etcétera, por lo que no tiene sentido darle 3 sesiones de 30 minutos o 2 sesiones de 30 minutos a la semana, porque eso es que prácticamente es nada, ¿no? Entonces, Claro. esa paradoja todavía la cumplimos mucho, porque si nos vamos a las intensidades que se recomiendan en la literatura y eso nos lo extrapolamos, restamos lo que se suele proporcionar en el sistema público y nos lo extrapolamos a lo privado, ¿de qué gasto mensual estaríamos hablando? Simplemente, por ejemplo, un ictus en fase subaguda. O sea, eso Pero no ya el gasto, Juan, sino el gap. Yo creo que ahí está, la brecha está ahí. Es decir, una cosa es nosotros nos intentamos basar en las mejores evidencias, trabajar con la mayor rigurosidad, seguir las guías de práctica clínica, todo el tipo de recomendaciones. Y claro, tú luego intentas extrapolar eso a la realidad y ahí es donde te chocas con las listas de espera, con los tiempos de tratamiento, con los minutos que dura una sesión, con la escasez de transdisciplinariedad, con la ausencia de recursos, como puede ser alguna de las disciplinas necesarias con grados de recomendación A o 1A de todas las guías de práctica clínica. Y es que ahí, en cierta medida, todo el sistema, por la forma de rodar, ¿no? Efecto bola de nieve, contribuimos en mayor o menor medida a la imagen que los usuarios perciben de la atención que están recibiendo. Ujú. Y Sí, sí. ellos desconocen todo esto. Entonces, yo creo que sería más ético, quizá utópico, rozando la utopía, que las personas pudiésemos tomar decisiones de manera informada, ¿no? Porque Efectivamente. no ya en coste económico, sino eso que tantas veces oímos, ¿no? Y que preguntamos, bueno, ¿cuánto tiene que durar un tratamiento? O ¿qué tiempo de mejora, ¿no? ¿Qué tiempo tengo, doctor, de mejora, ¿no? Y esa respuesta, pues siempre se suelen decir los 6 meses, el año. Sí, pero bueno, Claro, pero como ahí hay una pato. claro, ahí hay una raíz neuroplástica que se le puede justificar y quizás eso exceda la capacidad del familiar o del usuario, pero luego hay otra que es una, es decir, es una carencia de verdad. Es decir, porque esos tiempos que están comprobados y que nos marcan todas las guías de práctica clínica son si se dan estos condicionantes que nosotros estamos comentando. Si no, no. Si no, no hay forma. Si no, no tiene usted un año de mejora. Es un año de mejora si recibe la suficiente intensidad, la suficiente práctica, la suficiente transdisciplinaridad y si empieza usted aquí, hoy y ahora. Es decir, le he cogido en tiempo y forma. No le veo a usted Claro. pasado 5 meses en una lista de espera hasta que he podido verle un neurólogo o un médico rehabilitador. Mm. Sí, Entonces, efectivamente. ahí los factores y el coste hay que añadir que no es un coste personal, que hablamos de enfermedades neurológicas y que entrañan, por un lado, un coste familiar, Sí, que sí, eso está claro.
Y Sí, de de, roles y de carga y de muchas otras cosas. Sí, sí. y de recursos. De Bueno, recursos. yo, chicos, por rizar Sí, dime, Álvaro. un poco el rizo con esto, porque claro, yo no conozco tanto la patología neurológica. Lo que yo conozco mucho es el dolor crónico. Iba yo por ahí ahora a preguntarte por el Ah, dolor, vale. porque he visto ahí que la renta está también muy relacionada con el consumo de fármacos para el dolor, con la prevalencia del dolor crónico. Es decir, que encima los pobres sufren más. O sea, ya no es la incidencia solo, sino que las complicaciones, lo que se llama muchas veces los síntomas invisibles después de lesión neurológica, que tiene que ver con la fatiga, que tiene que ver con el dolor, que tiene que ver con muchas otras cosas. La renta, y por eso fíjate, te iba a sacar yo ahí el disparo, ¿no? Porque se complica incluso más. En esto que comentáis que es muy interesante de la recuperación y que, claro, se da la recuperación que dicen las prácticas de guía clínica si se dan estos condicionantes, ¿no? De intensidad, de frecuencia, de duración de las sesiones. Claro, pues en el dolor es incluso más complicado porque no hay ni siquiera o sea, porque no hay tratamientos eficaces, porque un tratamiento eficaz requeriría de cambios. O sea, cuando hablamos de una cronificación de un dolor, estamos hablando de esferas sociales que influyen en la patología, en esa desregulación del sistema nervioso, en esa, pues eso, cambios a nivel plástico que están pasando en el cerebro. Y ya estamos hablando de un tema, pues es que ya ni siquiera puedes hablar de tiempos para el paciente, ni de gasto, ni de... O sea, lo que estamos haciendo con los pacientes de dolor crónico, o sea, ya tengan patología neurológica o no asociada, es cronificar y es, pues eso, tapar agujeros, tratar de paliar síntomas en el mejor de los casos, Claro, que luego tienen sus complicaciones añadidas a nivel farmacológico. Si efectivamente. se está viendo, no sé si habéis visto noticias, pero ya se están viendo, en Madrid, por ejemplo, el otro día se vio una persona que parecía bajo los efectos del fentanilo, con esta posición así encorvada. Y bueno, pues es que, pero porque es que es un problema estructural. O sea, tenemos un problema que genera patología, genera enfermedad, más allá de lo que te pueda venir pues, por tu estilo de vida, que tu estilo de vida también está condicionado por nuestra sociedad. Sí, Entonces, pues, claro. es todo bastante complejo, ¿no? Sí, además es cierto que en dolor muchas veces los problemas, vamos a llamarlo, bueno, estructurales, por llamarlo finamente, ¿no? Al final lo que condicionan es un sufrimiento que se intenta, como tú dices, parchear, pues sea con medicación, sea con 4 ejercicios o sea generando todavía, pues bueno, más remordimiento en la persona porque o no hace el ejercicio suficiente o no medita lo suficiente o no hace, o sea, al final se le echa otra vez la carga encima a la persona cuando realmente muchas veces lo que tienen son trabajos de mierda o lo que sea, ¿no? Entonces es verdad que en dolor yo creo que, y en discapacidad en general, pero creo que en tu tema los factores socioeconómicos al final, pues el tipo de empleo, los horarios, el acceso a que me cuiden los niños o no me cuiden los niños o encima me cargo yo también con las cargas familiares. Es decir, todo ese tipo de cosas lo que genera es una fragilización brutal y esa sensación de quizá de falta de expectativa de mejora absoluta porque dices, es que esto me come y al final, pues como tú dices, tirar por la supervivencia de parchear un poco el barco con 4 fármacos, venga, pues voy al médico, que haga lo justo para poder tirar y seguir para adelante ahí, empujando con la cabeza en un sistema que al final también nos enferma. Entonces ya no es solo los condicionantes económicos, como decimos, como comentaba antes, ¿no? El dinero puro en cuanto a me pago o no me pago, sino también en que me enfermo más o me enfermo menos y en cómo va a ir la evolución, incluso aunque tenga los recursos suficientes. Entonces yo creo que es súper interesante eso, ¿eh? No sé qué, quizá no lo pensamos, pero es un puntazo, porque Claro, es que es esto, vamos, es lo que yo creo que, y cuando pienso, por ejemplo, ya en conversación de bar, en cómo solucionar esto, ¿no? Lo primero que el profesional cambie la mirada, ¿no? O sea, de que ya amplíe al menos la mirada, porque veo mucho derrotismo también los profesionales, porque sobre todo en el dolor, como bien dices, que hay tanta comorbilidad, tanta cosa que mm, influye, y dices, ¿y qué hago yo como profesional? ¿Sabes? Es decir, pues le mando 4 ejercicios y le hago un masaje o le infiltro, pues ¿qué voy a hacer? Pues no, es simplemente el hecho de comunicar al paciente y de decirle, mira, todos estos factores influyen, al menos para no cargarle la culpa a él y no empeorar el sufrimiento por esa culpa añadida que le damos al paciente. Ampliar la mirada, decir que estos factores pueden influir y luego ya puedes incluso movilizar, o sea, darle opciones al usuario, ¿no? A la persona que viene, decirle, pues estos factores pueden influir en tu patología, que lo entienda y que sepa qué puede hacer y ya, pues de ahí veremos qué podemos, pero algo se puede hacer, ¿no? No me gusta ser tan derrotista con...
Sí, no, siempre, aunque sea solo tomar conciencia un poco y quitarte lo que tú dices, ¿no? El peso de decir, bueno, esto no es solo que yo no haga ejercicio o que yo no me cuide o que no sé cuánto. También es verdad que no es lo mismo estar cogiendo aceituna que estar en otro trabajo o que, es decir, al final los horarios y la carga de trabajo físico o mental, es decir, da igual, y el ambiente y muchas otras cosas influencian. Bueno, que ahí Ángel pues nos puede contar como terapeuta ocupacional, pues imagínate que hay, bueno, pues ocupaciones que son muy poco, bueno, muy poco saludable y que la gente al final entra en unas dinámicas que el sistema también nos obliga de alguna manera pues eso, a enfermar, ¿no? Bueno, al final mucha discapacidad también hay una discapacidad en relación a pues bueno, a la incapacidad que tiene la persona para seguir el ritmo que le están marcando, ¿no? Y muchas veces los ritmos, bueno, pues todos sabemos que son terribles. Bueno, pues en factores económicos yo simplemente por nombrar datos, como decía Ángel, porque la gente vea que hemos leído, en esclerosis múltiple, el último estudio que yo he visto, que es de 2023, pues calcula que los costes directos sanitarios son de entre 10.000 y 27.000 euros anuales. A mí lo que me llama la atención es que el límite inferior son 10.000 euros. Es decir, que no es poca cosa, porque dice, bueno, 27.000 es el que más se gasta. Vale, pero es que el que menos, o sea, el límite inferior de la mediana son 10.500 euros anuales. Entonces, eso solo de gastos directos. Pero es que luego, si nos metemos ya en cuidadores, adaptación del hogar, etcétera, 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 pues podemos estar en torno pues, a otros 10.000 euros si queremos terapia en centros privados y demás, ¿no? Entonces, bueno, yo como última reflexión, antes de irnos ya por lo menos a nivel formativo y otros factores, yo sí enfatizaría el hecho que yo estoy muy cabreado y entonces lo digo mucho en los programas, ¿no? El que muchas veces en neurorehabilitación también se venden como servicios premium a unos precios muy altos, pero indirectamente se insinúa de alguna manera que es la mejor forma de recuperarse o que es la única forma de recuperarse. Porque yo creo que estamos asistiendo a un movimiento, por lo menos a mí, yo en 20 años casi que llevo ya con pacientes neurológicos, pues bueno, antes tenía los típicos centros de referencia, que bueno, pues que si Alfoltra, que hay no sé cuántos años de espera, no sé qué, tenías como... Pero ahora es verdad que están multiplicándose como las boutiques de la neurorehabilitación que les llamo yo, que son centros en los que pues la gente se tiene que hipotecar, básicamente si no tiene un sueldazo para entrar, porque estamos hablando de sesiones de robótica por casi 400 euros la sesión, o de sesiones de fisioterapia a 100 y pico euros los 40 minutos, etcétera, etcétera, que bueno, que eso encima se vende con una necesidad de intensidad y se le mete encima una carga como al final, pues como un modelo muy estadounidense, ¿no? De, mira, es que esto es salud, ¿no? Si no te gastas el dinero en salud, ¿en qué te lo vas a gastar? Y el mejor sitio para gastártelo es en el sitio más caro, que tiene las cosas más modernas y que encima es que no vas a hacer tú esto, como he visto ya en algunas publicidades que a mí me ponen los pelos de punta, ¿no? Es como, no vas a hacer tú esto por tu padre o por tu hijo o por tu amigo o no sé cuánto. Es decir, esa concepción como de que encima ya, que hasta haciéndolo en una sin ánimo de lucro o haciéndolo en la pública vale mucho dinero, un tratamiento de este tipo, ¿no? Que estamos hablando de muchas sesiones semanales. Ya, si te vas a la privada y encima te pones a vender las cosas más caras todavía y encima lo más caras como en esto es lo mejor y lo que no sea esto no sirve, pues yo creo que ahí estamos entrando en un terreno escabroso. Porque yo siempre digo que una cosa es pues bueno, vender un teléfono caro porque tiene este titanio y yo qué sé, y tú pagas el titanio y si quieres un teléfono de titanio te lo compras y vale 2.000 euros. Y otra cosa es decir que si el teléfono no es de titanio no llama por teléfono. Es como y yo creo que esa diferencia en euro tenemos que ser como muy sistemáticos en hacerla y en decirle a la gente, usted tranquilo, que aunque no se pueda gastar 20.000 euros al mes en tratamiento, puede tener un buen tratamiento, ¿no? No sé vosotros qué opináis, pero es verdad que veo como una deriva últimamente a lo más caro es mejor y hay que rascarse el bolsillo porque lo público está fatal y como lo público está fatal hay que irse a lo privado, pero a lo privado privado. Pues ahí se juntan muchas cosas, es decir, se juntan muchos factores, porque el desprestigiar la sanidad pública está de moda. Efectivamente. Vamos, yo voy a decir una chorrada como tantas las que digo, ¿no? Pero el día que no la tengamos, veremos entonces quién va realmente a poderse costear el más simple de los tratamientos, ¿no? Entonces, esto es una profecía autocumplida, es que viene el lobo, y al final el lobo puede venir. Y eso son campañas publicitarias, tienen mucho tilde de gestión económica y de gestión económica asociada a determinadas políticas sanitarias
Y eso tiene un riesgo muy grande. Igual que si tiramos atrás en la historia de la humanidad, pues las grandes debacles que han ocurrido en nuestra Europa han sido iniciadas por campañas publicitarias. Es decir, y han sido verdaderas atrocidades, ¿no? Entonces, es un sistema que mina, y donde el ciudadano de a pie entiende que cómo voy a ir a lo público si van a tardar muchísimo, entonces me voy a lo privado, que me van a atender antes, ¿no? Entonces, se juega, yo lo veo bastante perverso, ¿no? Porque es jugar con un derecho que es una salud y una salud supuestamente universal, pero obviamente yo como paciente, yo como usuario, cuando tengo un problema, mi problema es el más importante y no es un acto egoísta, es un acto de autocuidado. Entonces, la premura, el tiempo de cuándo me van a atender empieza a cobrar un papel muy importante para mí como usuario. Pues yo sé que donde antes me atiendan puedo establecer esa similitud con que me van a atender mejor, lo cual no tiene, eso es un heurístico de cabeza, ¿de acuerdo? Eso es algo que genera nuestro cerebro para que nos autoconvencamos de que lo que estamos haciendo es lo correcto, ¿no? Y si a eso le sumamos que luego cuanto más caro es mejor, que es otra invención de nuestro propio sistema de protección cognitiva, ¿no? Para interpelar por tu propio autocuidado, por tu propia salud, pues obviamente es muy sencillo caer en ese círculo, ¿no? Entonces, ahí antes contaba Álvaro la experiencia del dolor crónico y qué hacemos, ¿no? Pues ¿qué hacemos? Informar. Es decir, yo creo que hay que conocer para curar, es decir, conocer para sanar, informar, y nosotros tenemos un papel muy relevante en términos de una escucha activa, de recomendaciones basadas en evidencias científicas y de por lo menos tener esa capacidad, ¿no? De empatía, de bondad y de amabilidad con el usuario para darle datos en los que él pueda tomar determinadas decisiones. Porque si no, si te guías por la vorágine de las noticias, de la manipulación de la información que existe sistemáticamente, es muy difícil estar bien informado, ¿no? Si eso ya le sumamos determinados factores personales, formativos o según qué rigideces mentales, ¿no? Que sufre nuestra sociedad desde el punto de vista, esto es absolutamente subjetivo y pido disculpas por anticipado. No te creas que es tan subjetivo, ¿eh? No te creas que es tan subjetivo. No, O sea, no, ya hay gente que lo está objetivando eso. nosotros somos o China o chino, o A o B, o blanco o negro, no hay grises nunca, ¿no? Y yo creo que lo bonito y lo interesante está en toda esa escala de grises que es descomunal, ¿no? Y si una vez tienes que ir muy cerquita de lo blanco, porque es lo que compete, pues muy cerquita de lo blanco. Y si una vez tienes que ir muy cerquita de lo negro, pues muy cerquita de lo negro. Entonces, es complicado, ¿no? Pero son verdaderas trending topics, ¿no? Lo que comentabas tú, Juan, claro, ¿qué hacemos, no? O sea, le vamos a dar el mejor tratamiento porque si usted no hace esto, no va a recuperar y encima hacemos un chantaje emocional. ¿Cómo no va a invertir usted en salud? ¿Cómo no va a Claro. atender? Son yo creo que son ardices, obviamente, de gestión económica y política, pero hablando de que hay un claro conflicto de intereses en las organizaciones que hacen este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido el ciudadano sí que tiene que ser consciente y hacer un ejercicio de reflexión sobre si aprecia o no lo que tiene, o por lo menos plantearse qué pasaría si no tengo el mínimo que tengo hasta la fecha, ¿no? ¿Qué pasaría? No puedo ir al médico de atención primaria porque me lo tengo que pagar. Sí, sí, o solo con la cobertura de medicamentos, vaya. Solo si tuviera que pagar un porcentaje mayor de la medicación, hay gente que tiene muchísima medicación. Y precisamente la gente que tiene más medicación, como comentábamos antes, pues muchos de ellos son gente que tienen menos acceso a recursos económicos, menos nivel formativo, etcétera, etcétera. Con lo cual, solo con que nos subieran los medicamentos, pues habría un problemón, ¿eh? Es verdad, yo ahí coincido contigo. Y todo eso no lo podemos sacar de la esfera de la sociedad y la remuneración, pues que tienen los trabajos Sí, sí. de hoy en nuestro entorno. Es decir, que es muy gracioso, ¿no? Cuando dicen el sueldo medio de un español es 3.200 euros. ¿Vale? Sí, Pues sí, sí, claro. 2.400 o así. Digo, claro, han hecho la media entre uno que cobra 4.000 y otro Claro. que cobra 300. Entonces, Sí, claro, sí. Ya salió el último estudio económico internacional, pues ya habla de eso, del 80% de la riqueza concentrada en un 9% de la población mundial.
Entonces, pues bueno, ya yo creo que con eso ya las medias como que no son muy de fiar, porque esto es como lo de si yo tengo un pollo y te doy medio, ¿no? El chiste acá. Pero sí es cierto que al final. Además, yo creo, Ángel, que es muy importante eso que has comentado del nivel formativo, y eso también quiero volverle un poco la pelota a Álvaro, porque al final el nivel formativo, yo veo incluso muchos profesionales que les cuesta seguir el ritmo de actualización, ¿no? De un mercado que es un mercado que está constantemente invirtiendo dinero, pues, en cosas muy novedosas como la robótica, como ciertas cosas, ¿no? Que hay empresas detrás que generan mucho dinero. Y además este nivel formativo al final yo creo que también influencia mucho en que la gente pueda entender peor los planes de tratamiento que van a seguir. Aparte, también como que tiendan más en confiar en personas que tienen título o que son profesionales, ¿no? O que tienen una bata blanca o un rótulo muy grande detrás, muy bonito, o una publicidad en Instagram muy buena, lo que sea, ¿no? Pero al final esa confianza le hace también, pues, fiarse más de esas situaciones en las que se dan, pues, casi, vamos a llamarle remedios milagrosos, ¿no? O subóptimos, o como queráis, dependiendo ya de lo que queráis. Yo creo que en el tema del dolor, precisamente, Álvaro, yo creo que ahí se tiene que observar mucho como esa brecha, ¿no? Esa brecha un poco entre, que ya afecta incluso a los profesionales, porque yo me encuentro muchos profesionales que me dicen, madre mía, Juan, es que esto va tan rápido que cuando la gente me pregunta, yo no sé qué recomendar muchas veces, porque claro, veo esas publicidades, ese marketing que se hace de muchas cosas, ¿no? De veo ahí un tío subido en un robot o veo un no sé cuánto. Y claro, es que eso parece el futuro, eso parece ahí. Y me dan ganas de decirle que vaya, pero tampoco lo sé. Pero ya si nos vamos en gente que además no forma parte del ámbito sanitario o no tiene una formación o no una actualización como para poder entender estas cosas, yo creo que ahí tiene que haber también como mucho riesgo de caer en, ya no en cosas caras, sino en cosas inútiles absolutamente y que también influencian la evolución, ¿no? O tiempo perdido en cosas que dices, mira, sí que no es ya el tiempo, lo que decimos del zero sum, ¿no? No es ya el tiempo que has estado haciendo algo que no te viene, sino qué hubiese pasado si hubieras hecho algo bueno, que hubiese sido beneficioso, ¿no? Claro, es que, bueno, es que esto en dolor es una cosa, es dantesco. O sea, porque es que se junta en marketing, que yo creo que aquí juega mucho el papel, sí, de la formación que tenga la población, lo que informemos los sanitarios, pero creo que también habría que intervenir, o sea, ciertas publicidades que se hacen, que es que no se debería poder hacer, o sea, porque son Claro. mentiras. O sea, que se están anunciando cosas que se pueden hacer y luego, por el marco epistemológico que tenemos de la sociedad, en el que el estatus y lo más caro y lo que tiene más renombre tiene más valor, pues claro, la persona que está desesperada pues va a ir a eso. Y es súper perverso, como ha dicho Ángel, es que, es que, vamos, la falta de evidencia científica de un montón de tratamientos que se hacen de dolor, lo poco eficaz que es cuando en el fondo el tratamiento del dolor es más de los factores sociales y psicológicos, o sea, de lo que tenga más evidencia, y luego una exposición gradual que puedes hacer que es gratis. O sea, que Ujú. puede orientar un profesional bastante sencillo y las cosas que se han inventado, o sea, es que fliparíais, ya no te hablo de robótica, ya realidad virtual, vamos, cosas increíbles. Sí, traje. El otro día vi un traje para el dolor que tenía no sé qué historia cuántica, Hostia, pero el sí, sí, caso sí. se coge como ahora ya con esto de la física cuántica ya hemos demostrado el alma, la trascendencia, hemos curado el dolor y estamos. Entonces es verdad que como que ese lenguaje pseudocientífico, ¿no? Que utiliza palabras como que suenan a, yo creo que hace muchísimo daño y creo que habría que hacer mucha más pedagogía de cosas que todos deberían. Y también yo no sé si lo había observado, pero hay también como una especie como de la gente que es más tolerante, como que le da más cosas ser tajante con ciertas cosas porque parece intolerante, ¿no? Como que la gente que tiende a ser tolerante, como que parece que corregir o que decir, mira, esto que estás haciendo es un poquillo de sinvergüenza. Como que, que le da más vergüenza, ¿no? Que es como de, intentamos como a lo mejor, uy, yo mi humilde opinión de no sé cuánto. Y claro, al final a la gente lo que le llega es, mira, este tío cuando duda tanto y cuando es tan educado y tan no sé cuánto, es que no lo tiene tan claro, ¿no? Entonces yo creo que se da como un poco como ese seco, ¿no? De que desde el marketing muchas veces tienen la piel muy fina y rajan muchísimo de todo lo que no sea lo que ellos hacen y se les llena la boca y te dicen que esto es, o este es que es un fisio raso, o el otro que es no sé cuánto, o es que no está actualizado, o es que en Suiza o en los centros de, yo qué sé, de Washington se hace no sé qué cosa y este tío no sabe lo que se hace. Pero luego cuando tú entras a lo mejor a criticar o a matizar lo que sea, como que tiene el pellejo muy fino y parece como que está siendo un talibán, ¿no? Como que está diciendo, no, hombre, todo es interpretable, todo hay que ver. Entonces como que te quitas la razón por un lado y por el otro. Si eres más educado y más como tolerante y más como intentando, no das la sensación de estar seguro y la gente muchas veces lo que necesita es
decir, mira, que esto no vale para nada. Es decir, esto es como si te estás tomando un chupito de agua bendita. Y luego, por el otro lado, cuando te pones un poco eso, te dicen, no, es que no eres constructivo, es que no respetas la... Entonces yo creo que ahí hay como hay una manipulación al final de la comunicación y quizá eso nos lo tenemos que hacer mirar también la gente que queremos, bueno, aclarar un poco el tema, ¿no? Porque quizá muchas veces somos, esto es, como decía lo mismo antes Ángel, ¿no? Quizá, a ver, no sé si estoy diciendo una tontería, pero quizás somos muchas veces como muy respetuosos con Demasiado. ciertas cosas que tú dices, Yo creo que, Juan, hay que ser asertivo, pero con claro, palabras mayúsculas, ¿no? Y tener la opción de dar la información al paciente de una forma asertiva. Y si lo que crees, vamos, no lo que creas, porque creer, cada uno cree en lo que quiera, ¿no? Pero si hay pruebas rigurosas, como dice Álvaro, de que en la estrategia X no funciona, yo creo que mi deber como profesional sanitario es transmitirle al sujeto que está recibiendo una terapia que no funciona, transmitirle esa información de manera sin ningún tipo de culpabilidad ni sin ningún tipo de temor, ¿no? Entonces ahí la asertividad tiene que jugar un papel fundamental siempre y cuando creo que se tiene que dar un condicionante, es decir, que la persona que pregunta esté dispuesta a escuchar una contestación. claro. Es No, que aquí el componente emocional tira mucho y al final la enfermedad, y sobre todo enfermedades neurológicas, yo creo que te genera, te claro, coloca en una situación que es de fragilidad absoluta y todos queremos creer, ¿no? Esto es como lo que claro. decía, con lo que decían en el expediente X, ¿no? Ya los que tenemos una edad que nos acordamos del expediente X, que yo quiero creer. Es como, claro, Pero, la pero emocionalidad, el profesional claro. creo que tiene que estar por encima de eso porque maneja esa circunstancia. Es decir, todos, bueno, por lo menos los tres que estamos aquí, hemos vivido esa circunstancia tan sumamente lábil donde se comunica una enfermedad neurológica o estás en un estadio agudo, subagudo, donde hay mucha incertidumbre, donde se genera una serie de emociones, donde el mensaje que tú le lanzas a la familia puede tener 4 o 5 unidades negativas y una positiva, y el familiar se queda solo con la positiva. Sí, sí, sí. Y lo otro no ha pasado por el... Eso está súper estudiado. Eso es que es la alineación emocional. De hecho, cuanto más... Por eso creo que hay también mucha manipulación en el discurso. Cuanto más emocionalidad tiene el discurso y más se alinea a la emocionalidad previa, más la persona presta atención y es capaz de, por lo que tú dices, hacer un cherry picking, si decimos así, haciéndonos los chulos, ¿no? Ya que estamos Yo- hablando de la diferencia está en nosotros, es decir, eso. quiero decir, en el profesional. Es decir, yo puedo dirigir esa alineación emocional en un sentido terapéutico, informo con el buen sentido de aceptación, de ver qué proceso, de establecer una línea base realista, que sé que va a ser algo robusto para establecer unos objetivos alcanzables. O la otra línea, ¿no? Que era la que venimos comentando del neuromarketing, del decir esto es lo mejor, esto es fantástico y que Álvaro tenga que ver cosas que pues si son total dolor, que podría estar cercano a una experiencia mística Sí, o, sí, sí. o Bueno, es marcial. que en fisioterapia te digo una cosa, que en fisioterapia somos muy dados a las cosas que son un poco místicas. Y, en fin, no me voy a meter en temas de osteopatía y todas esas cosas, pero bueno, que ya hasta uno siendo alumno dice, cuando lo está estudiando, dice, yo esto no lo sé, yo esto porque me lo están explicando en la universidad, pero a ver, no le veo yo, no conoces todavía el término plausibilidad biológica, luego ya lo adquieres y dices, vale, esto es lo que me faltaba a mí aquí en esta intervención. Pero es verdad que en fisioterapia, a lo mejor en terapia ocupacional menos, pero en fisioterapia es verdad que somos un poco eso. Bueno, vamos con calma. Bueno, con calma, ¿no? Que todo se pega, pero decía mi Esto, abuela, todo se pega menos la hermosura. menos la hermosura, todo se pega, Juan, ¿verdad? De verdad. Muy bien. Pero el Bueno, problema es ese, que un segundo, que es que el que duda, los que dudamos y tenemos más, intentamos ser más críticos con lo que hacemos, pues somos demasiado comedidos y nos medimos con los sí, sí, sí. discursos y luego eso juega en contra del paciente, porque a mí, de hecho, a mí me tildan mucho en mi círculo de ser demasiado categórico y me enorgullezco. O sea, me parece, me gusta ser categórico, porque me parece que a veces había una frase que me acuerdo de Edmund Burke que decía que para que triunfe el mal basta con que los hombres buenos no hagan nada. Sí, sí, sí. Entonces, si no hacemos nada, o sea, si nos quedamos con las medias tintas y somos muy tibios en el discurso, al final es que luego no nos vamos a poder quejar, o sea, Hmm. de lo que tengamos como resultado y del sufrimiento de los pacientes y bueno, y de nada. Entonces, es que es así. Sí, yo creo Sí, que sí. no es qué debo hacer o qué tengo que hacer, ¿no? Sino a quién beneficia lo que hago. Entonces, si cambiamos la pregunta, a lo mejor nos animaremos a contestar de una manera diferente. Es decir, que no venga de la obligatoriedad ni del
entre comillas, perdón, del postureo, ¿no? Es decir, porque claro, si yo le digo al paciente lo que quiere oír, aunque vaya en contra de lo clínicamente relevante para mejorar ese cuadro familiar, personal y de esa enfermedad, estoy haciendo una mala praxis en el fondo, ¿no? Si lo exploramos con cuidado. Sí, sí, sí. Y el que yo le dé una información de un modo egoísta, es decir, mira, yo lo que no quiero es complicarme la vida. Como profesional, pues hombre, ahí tienes que revisar un poquito a qué te dedicas o qué estás haciendo, ¿de acuerdo? Y eso, en mi punto de vista y mi experiencia, lamentablemente, es bastante frecuente. Sí, Donde sí. Hay terapeuta, muchas vidas detenidas, yo creo que en esa conspiración del silencio un poco, ¿no? De claro, tú me dices, no, yo voy a recuperar o no, yo voy a hacer esto, y es como, yo me callo como una perraca aquí. Y bueno, y ya el tiempo o la vida, ¿no? O las circunstancias harán que tú poco a poco pues te vayas dando cuenta. Entonces, es verdad que yo eso sí coincido contigo en que lo he vivido claro. mucho. Entonces, estamos hablando de enfermedades crónicas. Sí, sí, sí. Todas las que estamos manejando en esta sesión son crónicas. Un daño neurológico no es Sí, algo sí. No agudo. hay ninguno que no deje secuelas, claro. Efectivamente, entonces, bueno, pues sí, vale, me ha planteado la conversación y mi capacidad de informar terapéuticamente de tal manera que a mí no me dé problemas, ya lo irá descubriendo el paciente. Hombre, Eso es. La realidad le acabará abriendo los ojos, ¿no? vamos a ver, Ah, eh, se trata de tener una corresponsabilidad y de hacer un acompañamiento terapéutico y a veces el acompañamiento pues no es ignorar ni evitar tus problemas sí, sí. son míos, pues los intento resolver en mi vida como buenamente puedo, pero no se los sumo. Yo se lo comento mucho a los alumnos eso, les digo, mira, es que mucha gente cuando tiene un ictus es el primer ictus que ha visto. Digo, es que nosotros vemos muchos ictus y es una cosa que es como que, bueno, que los día a día estamos 8 horas a lo mejor, dale que te pego con los ictus, pero yo se lo digo, es que hay gente que tiene 65 años, 68 años y no ha tenido por qué entrar en contacto con nadie que le haya dado un ictus. Y es el primer ictus que le da y es que él no tiene ni idea ni de cómo evoluciona eso, ni de por qué no muevo la mano ni la pierna. No sé si es que tengo los cables desconectados, si es que no me funciona el motor o si es que está la pierna dormida. Entonces es verdad que muchas veces damos por hecho que la gente, como que los que hemos visto muchas evoluciones y los que tenemos a lo mejor información para decir, pues mira, de tantos años que llevo trabajando y tantos casos que he visto, no, nos callamos y esperamos que sea una persona que es la primera vez que se enfrenta a una vivencia así, encima desde una situación súper vulnerable, en la que muchas veces tiene que desarrollar unos esquemas pues, cognitivos prácticamente que están muchas veces alejados incluso de la racionalidad, porque es que es un pedazo de duelo y es una historia que al final... Y los dejamos ahí como a la deriva, diciendo, bueno, pues ya cuando te dé el sol en la cabeza, pues ya No mirarás pasa- para arriba y dirás, escucha, que parece que está cascando el sol, ¿no? Y es triste al final. Súper cobarde, vaya. Y muy cobarde, sí. Bueno, chicos, pues vamos con otro factor. Este ya es maravilloso que salga porque yo creo que hemos hablado un poco de dinerito, hemos hablado de formación, pero tenemos que hablar del género. Y aquí estamos tres chorrillas, como yo digo, es decir, aquí estamos tres tíos, pero al final el género, pues es un factor importantísimo. Es un factor en el que, bueno, yo creo que aquí no solo pues como pasaba un poco con los otros factores, es decir, igual que la gente que tiene menos recursos económicos, pues tiene más factores de riesgo cardiovascular, tiene peores trabajos, tiene... Es decir, al final es que el totum revolutum, pues en el caso de las mujeres, sufren la discapacidad propia por muchos factores que hacen que, bueno, pues que sean más sensibles todavía a, bueno, pues ya a la propia hostilidad del sistema capitalista y patriarcal, pues ya es que les genera enfermedad a las pobres, pues cómo no les va a generar enfermedad. Así que son pececillos viviendo en un ambiente que ya de por sí pues, tiene que tener algún tipo de impacto. Pero que encima viven la discapacidad como cuidadoras también, es decir, desde el punto de vista de que sufren verdaderamente, es que las cifras son escalofriantes, que estamos hablando de que el 80% prácticamente de los cuidadores formales, informales, profesionales o no, de personas que tienen secuelas después de un diagnóstico neurológico son mujeres. Entonces, claro, ahí se nos junta lo que siempre, la doble discapacidad que se sufre por ser mujer, ya no solo por la diferencia de acceso económico, de acceso formativo, de no sé cuánto, sino simplemente ya por el hecho de ser mujer y de que haya pues, unos roles, unas expectativas de cuidado, vamos a llamar los valores, si queremos, judíos cristianos o de la tradición religiosa o como nos dé la gana de sacrificio, cuidado y como que el género al final impacta muchísimo, muchísimo y yo creo que para mi gusto sería, junto con los que ya hemos comentado, pues al mismo nivel porque bueno, ya la propia salud autopercibida de las mujeres es
peor. La enfermedad, la cronicidad afecta muchísimo más a mujeres. Suelen tomar más medicación para procesos crónicos que tienen que ver con salud mental, con dolor, con signos, pues de ese tipo de signos que hablábamos antes, que muchas veces no son tan visibles, como el caso de la fatiga. Entonces, al final, pues bueno, os dejo un poquito que os explayéis con esto porque al final yo creo que el género, y mira que hemos avanzado mucho y que todo lo que queráis, pero cuando ves las cifras realmente dices, no hemos avanzado tanto, no hemos avanzado tanto. Yo en cuanto a ocupaciones, por la parte que me compete, es Sí, decir, sí, esa directamente. como comparar un huevo y una castaña, ¿no? A día de hoy. Y yo tengo la misma sensación que tú, Juan, que sí que está bien que socialmente decimos que hemos avanzado mucho, que esto ya no es lo que era, pero en la práctica diaria la sociedad la sostienen las mujeres, es decir, y los roles y las ocupaciones caen y recaen sobre los hombros de las mujeres, ¿no? Entonces, luego la mujer, en cierta medida, dentro del ámbito de la rehabilitación, es mucho más pragmática, es decir, Sí, sí, que dirige sus objetivos hacia aquello que previamente venía haciendo y como lo que previamente venía haciendo era todo, claro. básicamente todo lo suyo y los de los demás, pues obviamente a mí como terapeuta ocupacional me ayuda muchísimo. Además tienen como esa responsabilidad de volver al cuidado, ¿no? Es como Totalmente. de, a lo mejor, como que los tíos, lo de volver al trabajo no le vemos tanta necesidad, pero es verdad que las mujeres muchísimas veces te encuentras en un porcentaje muy alto de los casos que es como, es que me ha dado esto a mí, pero yo tengo que seguir cuidando. Entonces, por lo que tú dices, por narices, me las tengo que ver y desear porque no tengo ninguna otra opción. Sí, muchas veces se da una paradoja, es decir, Sí, sí, la propia mujer mejora porque se desocupa de ella, porque tiene que ocupar a otros y eso le hace mejorar en un sentido terapéutico, pero desde un punto de vista ajeno, desde un punto de vista sí, sí. externo. Es decir, el cuidado, la prima, le pesa más el cuidado de un tercero que el propio cuidado o autocuidado, ¿no? Entonces, y luego, pues obviamente cuando los casos mejoran y cuando vamos bien y hacemos las cosas como medianamente podemos, la mujer, en mi experiencia, abandona antes el tratamiento, porque Sí. tiene las cosas que hacer. Entonces, quizá nos perdemos esas últimas fases de recuperación donde podríamos sacar muy buenas conclusiones, muy buenas técnicas, muy buen desarrollo o incluso nuevas estrategias, porque no customizamos los entrenamientos en la rehabilitación neurológica al Sí. perfil de No género. se tiene el género en cuenta, es cierto que no. Y, Es cierto que no hay y- protocolizado nada, lo hacemos como de una forma, por lo que decimos todos, ¿no? De hay que ver a esta mujer como. Y dices, claro, sé que tenía dos chiquillos chicos, ya ves, tú has tirado a andar, que se iba arrastrando y ya iba con los chiquillos. Porque, claro, era como la voluntad esa, ¿no? Y yo eso se lo comento a los alumnos así, de récord muchas veces, que me dicen, pero madre mía, esta mujer, ¿cómo a ti? Y digo, pues porque tenía dos chiquillos chicos y ya está, y le puede, tengo que tirar para adelante con mis chiquillos como sea. Y es verdad que, pero no hay un enfoque de género luego. Nunca se habla de eso. O sea, de mí ni me hablaron en no, la carrera, ni me han hablado en posgrado, muy poquito. No sé si a lo mejor en terapia ocupacional, por lo que tú dices, más, pero en fisioterapia, no, el en enfoque de género ocasiones está, vamos, yo ausente. yo a lo que me enfrento al final, como que igual que decía Álvaro, ¿no? Que hay determinadas cuestiones que no podemos hablar porque cuando eres honesto parece que dudas, como dudas no eres seguro, como no eres seguro no eres de fiar, ¿no? Que Mm. vaya 5 chorradas seguidas que he dicho, No, bien, no, pero tiene mucha lógica. pero El algoritmo tiene lógica. eso es lo que vivimos, ¿no? Pues entonces también por cuestiones políticamente incorrectas, cada vez hablamos menos de diferencias entre hombres y mujeres. Y no hay que Sí, sí, con confundir. lo cual son las mujeres lo que lo sufren, sí, sí. Ahí hay una paradoja terrible de igualamos en lo que nos interesa, que es para precisamente invisibilizar el trabajo de la mujer, claro. Eso es, o sea, y el cerebro de un hombre es de una manera y el cerebro de una mujer de otra, neuroquímicamente, toma de decisiones, funciones ejecutivas, y cada vez se hacen y se han ido dejando de hacer estudios influidos por esas políticas de igualdad de género, ¿no? O Sí, incluso sí, sí. ya es difícil hablar incluso de género, porque hablamos de género biológico, de género, es decir, ya se complica todo tanto, Se complica muchísimo. yo lo que percibo es que se complica mucho en la superficie, ¿sabes? Y al final olvidamos el Sí, fondo. sí, al final seguimos igual. Y en el Seguimos igual fondo, que sobrecargando a las mujeres y que lleven la esfera profesional, personal, familiar, encima asumiendo las consecuencias del deterioro físico y cognitivo de otros. Es decir, porque cuando ellas lo sufren y son las que lo sufren, bueno, va. Pero es que sintiéndose culpables incluso de que el ser querido o el familiar o quien sea no evolucione como tenía que evolucionar, planteándose si ellas son el problema muchísimo más todo.
y sobrecargándose y al final generando un montón de comorbilidad del cuidador, que eso es terrible, porque es que si es que se habla de que en torno al 75% del cuidado, que ya hemos dicho que es inmensamente más femenino, pero es que el 75% de los cuidadores, no cuidadores, de las cuidadoras, porque hay que decir cuidadoras, tienen enfermedades que son comórbidas a su situación de cuidado. cuidadora. Y efectivamente, además, es que no son enfermedades que son moco de pavo, es que estamos hablando de dolor crónico, que estamos hablando de depresiones, ansiedad, ataques de pánico. Es decir, que no estamos diciendo de, uy, parece que estoy un poquillo más. No, son enfermedades graves en sí mismas. Entonces, claro, el género, yo creo que aquí esto daría, y algún día quizá hagamos un capítulo específico de género, que habrá que tomarlo con mucho cuidado para que nadie, ni por un lado ni por otro, se piense lo que no es. Pero es verdad que al final muchas veces nos perdemos en los discursos y al final salen perdiendo los mismos. Es que es la. Yo tengo esa sensación. Sí, sí. Ese Porque es- al final la que deja el trabajo para cuidar es la mujer. Sí. Y es que eso es así. Y entonces, en el momento en el que esas cosas. Porque además tenemos los datos. Es que son datos. No es. No, pues yo conocí a una. No, es que son datos de que en el momento que se produce un daño cerebral, por poner el ejemplo más básico, y el daño cerebral recae en el marido, es que es mucho más frecuente que la mujer abandone su trabajo que lo haga el marido. Entonces, eso es una realidad. Y eso, pues bueno, tiene muchas causas, pero impacta terriblemente. Y ya, claro, en el desarrollo del propio proceso, cuando es ella la que está afecta, pues tiene unas implicaciones brutales para lo bueno y para lo malo, en el sentido, como tú decías, de que muchas veces pues tienen muy claros los objetivos, son objetivos muy realistas, muy del día a día, muy practicables, tiene una motivación para la mejoría que es súper potente, porque suelen ser motivaciones muy emocionales, muy relacionadas con responsabilidades, etcétera, etcétera, que como tú dices, desde el punto de vista ocupacional, pues son estupendas porque dices, bueno, tengo una gasolina ahí que me va a tirar de. Pero claro, también quema la mecha y al final, bueno, pues al final es como un plus siempre, ¿no? Porque decíamos, las zonas rurales, vale, pues ahora zonas rurales, gente con escasos recursos y por encima mujer. Pues que ya apaga el cacharro y vámonos, porque es que ya como le añadas mujer, el panorama, como digo yo ahora, que a mí me gusta mucho, que es un término de Laura de Vega, que muchas veces cuando vemos casos clínicos me dice, si es que está el panorama, y yo digo, si es que el panorama muchas veces es más importante que el tratamiento. Digo, el panorama y se pone un panorama terrible, ¿no? Yo os voy a contar algo muy curioso que pasa en consulta de dolor crónico, que es obviamente que la altísima, vamos, yo creo que yo hablaría del 98%, o sea, de mujeres. Sí. No, y es que las estadísticas van por ahí. Sí, o sea, y yo hago luego las preguntas, o sea, que además tengo compañeros y compañeras que no les gusta tratar hombres porque son mucho más quejicas, primero en el ámbito de, bueno, de eso, de que, primero, que cronifican mucho más el tratamiento porque no tiene estas estrategias de afrontamiento ni motivación tampoco, o sea, que somos bastante inútiles, lo vamos a hablar así. Así rápidamente. Y claro, y la mujer, yo hago una pregunta muy buena que me gusta en la entrevista clínica, que es ¿para qué crees que te ha pasado esto? ¿No? Cuando hablamos de una persona que ha desarrollado muchísima sintomatología, una fibromialgia, ponle, y claro, todas pues en esa respuesta intuitiva que yo les hago con la pregunta, pues me dicen, es que pues para parar Sí. aquí, para parar allá, para cortar esto, cortar esta relación, pero y luego la incapacidad de poder hacer eso, porque muchas tienen dependencia económica y no son capaces de hacer esa transición y vamos, tiene un impacto, o sea, es que es un cambio a nivel vital y un problema estructural que es que no nos hacemos la idea de la magnitud. Lo que dices, Sí, es sí. como la guinda del pastel, o sea, si ya no tener dinero, si vivir en un sitio menos poblado, con menos acceso a servicios tiene impacto, pues ya le sumas ser mujer, estás bien jodido. Sí, es cierto que sí. Además, yo creo que al final, cuando se habla de política pública de salud o lo que sea, ¿no? Estas cosas así, palabras rimbombantes, era un poco lo que decía Ángel, como que son muy neutras en la apariencia, pero luego, pues eso, son como ciegas a la práctica, a la realidad, ¿no? Entonces, ni hay líneas específicas de financiación con enfoque feminista, ni planes de apoyo real para cuidadoras, ni protocolos, ni en las historias clínicas muchas veces hay una historia ocupacional mínima que incluya esto, ¿no? Que incluya pues, el rol de cuidador, la situación laboral, la estructura familiar, qué grado de carga recaía en esa persona, ¿no? Entonces, al final es como que se ha neutralizado el abordaje y bueno, y cuando tú ves los datos dices, bueno, pues se ha neutralizado por arriba, pero por abajo siguen pringando las mismas. Entonces, claro, si no reconocemos eso
y empezamos a traerlo para arriba y a decir, a ver, no podemos hablar de igualdad teórica si luego no hay una igualdad práctica. Entonces, sin ese reconocimiento no va a haber una transformación nunca. Entonces, no podemos ser ciegos al género para que pierdan las mujeres. Es que eso es como terrible, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el género es un tema. Yo que como antropólogo me encanta el género y es una de las cosas que más he estudiado y que me maravilla cómo el ser humano cae en estas cosas. Pero bueno, yo creo que ha quedado más o menos claro nuestro planteamiento y lo que queremos opinar. Bueno, chicos, pues llevamos una hora así como que no quiere la cosa. Yo creo que esto es como se pasa, no sé si rápido o lento, pero estamos comentando casi todos los factores. No sé si hay alguno que se nos haya quedado por ahí, voy a repasar, pero básicamente yo los más importantes que quería comentar están comentados. Así que bueno, os voy a dejar un poquillo que saquéis algún tema que os interesa si queréis, porque vengo yo sacando así como todo el rato, que estoy muy en plan moderador esta noche, que parece que no parezco yo, pero no sé si os queda algo en el tintero, o contarme alguna experiencia, o bueno, algo, vamos a darle un poquito de calidad al tema en el sentido de, bueno, pues como yo comentaba antes, por ejemplo, del currículum, ¿no? De por qué no entran los factores socioeconómicos en la formación. Es decir, por qué tenemos esa falsa sensación de universalidad y o como que los factores socioeconómicos no existen porque todos somos iguales, porque todos tenemos la misma derecho al acceso universal a la salud y tal y que cual. Y ¿qué podríamos hacer para cambiar eso? Es decir, ¿cuál creéis vosotros que serían como las ideas claras, por lo menos ya hablando también desde el punto de vista formativo, del sanitario y bueno, y ético, ¿no? Que aunque la palabra ética cada vez está menos de moda. Yo muchas veces parezco el abuelo Cebolleta cuando le hablo a los alumnos un poco de la ética profesional, y es como dicen, oh, ¿eso qué es, Juan? Y yo, la ética no es todo la técnica, digo, también hay ética por ahí, ¿no? Que somos sanitarios. Pero, ¿qué opináis un poco? ¿Por qué estos factores, como comentábamos para el género, ¿no? Tenemos esa falsa sensación de que son ajenos a la asistencia sanitaria? ¿Por qué no entran en los currículum? ¿Y sería importante incluirlo? Vamos a plantearlo, ¿no? Así como de cara a futuro. Venga, Álvaro, tú Pues, mismo que estás haciendo así con la cabeza muy amorrado. Tú has sí, estudiado es que fisioterapia. es que Es que este los tema terapeutas ocupacionales saben de cognición, saben de cosas, pero es que los fisos, es que este si no nos tema explican nada ni de cognición ni de nada más que de huesos, de músculos y de articulaciones, ya vamos a hablar de factores socioeconómicos. pero es que El Álvaro está ahí amorrado con la Pero- cabeza que el flequillo se le va a caer la gafa o el flequillo. Es que me parece brutal esto, o sea, me parece como, bueno, me parece que lo que ha habido es una tecnificación, una biologización, ¿no? De todo lo que es el currículum que aprendemos en medicina es brutal también, o sea, pero en Sí. fisioterapia, incluso en psicología, están abandonando las humanidades, que es como, o sea, ¿Qué te digo yo? ¿Qué te digo yo? Yo tengo 3 asignaturas de psicología. Así que el día que yo me haga psicólogo, como algún día yo termine psicología, verás tú. pues hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pero es eso, hemos abandonado la esencia de lo que son nuestras profesiones, que es la humanidad. O sea, estamos aquí con un montón de técnicas hablando de biología, de moléculas y tal, y nos hemos olvidado que somos seres sociales y que todo eso influye en nuestra biología. Entonces, es que debería, no sé cuánto es el porcentaje ahora mismo, yo recuerdo que yo tuve deontología y tuve psicología, pero vamos, créditos, pues yo creo que eran 6 en total. O sea, es una barbaridad. Y claro, eso nos hace primero que los chavales salgamos con una formación primero de, pues eso, muy de la técnica, muy de lo específico, muy de yo muevo esto y además eso genera mucho ego, ¿no? Profesional, porque encima yo la técnica y yo soy el que cura al paciente y tal. Y mucha frustración luego cuando te das cuenta de que en el fondo el problema es mucho más complicado y que si no amplías las miras y si nos hubieran enseñado esto en la carrera, vamos, pues te ahorras un montón de frustraciones y creo que ayudaríamos muchísimo pues a tener una visión más realista de lo que es la salud, lo que es la enfermedad y cómo podemos ayudar a las personas. Es que no tiene más. Sí, bueno, ha habido grados, Sí, grados sí. de medicina en según qué lugares han puesto como asignatura humanización de las profesiones sanitarias, ¿eh? O sea, para que veáis hasta qué punto ha llegado el tema, donde se ha tenido que recordar a ver, que trabajamos con personas y hay que estudiar, como muy bien dice Álvaro, esa humanización. Y yo sí me mojo, Juan. Yo creo que debería formar parte del currículum y que se debería valorar el aspecto formativo que tenga el profesional en todos esos otros argumentos
y en todas esas técnicas, porque no dejen de ser técnicas, es decir, trabajar la humanización para el que no tenga esa habilidad social es un requisito fundamental para poder tener una relación social, como dice Álvaro, es decir, y al final tú te vas a relacionar con otra persona en una situación bastante compleja y delicada de vulnerabilidad, la habilidad emocional, indefensión. Entonces, el no darle una vuelta a esa circunstancia y tratarle, pues como muchas veces nos refieren los pacientes, es que mira, está en consulta y es que no ha levantado la cabeza del ordenador, el que me ha atendido. Entonces, yo eso lo he sufrido, como paciente. He ido con mi hermana a acompañarla a algunas pruebas de según qué especialidad y es que ni se ha girado, o sea, Sí, sí. ni buenos días, ¿no? Entonces, bueno, esos son extremos, ¿no? Y no me gusta generalizar porque los profesionales yo creo que tenemos grandísima suerte de quien nos puede atender, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que se debería valorar formativamente y ponderar, pues de igual manera que tiene el curso A, B o C en la técnica no sé qué, que lo mismo la técnica, no vamos a entrar porque en otras ocasiones hemos entrado, ¿no? Pero la técnica Sí, no sirve para nada. la Entonces, técnica no tiene tanto interés, ¿no? entonces, quizá, no sé, y todos hemos vivenciado que muchos pacientes mejoran por el rapport terapéutico que tú tienes con él. Sí, sí, No la por capacidad de vínculo. no por lo que Claro. estás haciendo, sino por ese vínculo que se genera, que es la parte de terapia física. Yo siempre me peleo mucho con los colegios profesionales de fisio, que digo, tenéis las manos puestas todos en los colegios y las manos del fisio, las manos del fisio. Digo, el fisio cura con la lengua. Digo, si el fisio es lo de las manos es una excusa para calentar la cabeza y, y cambiar perspectivas de salud y que el paciente se plantee que puede hacer cosas que a lo mejor, pues si cuenta con tu apoyo y con tu experiencia, pues le da menos susto hacerlas. Y cuando las hace dice, leche, que puedo. Entonces, vale, no quiero decir que no usemos las manos y que muy bien hecho y que tengamos nuestras técnicas específicas y tal, pero que todos lo sabemos, pero vaya, eso es fisioterapia en medicina y en mil cosas, ¿no? Es decir, la capacidad que tú tengas de vincular emocionalmente de alguna manera a la persona y que esa persona atienda lo que le estás diciendo, se sienta incluso reforzado de decir, vale, es que este tío, ¿sabes? Este tío además se preocupa, este tío me lo está diciendo como muchas veces te da los pacientes, tú dímelo como si fuera tu hermano, o como si fuera, ¿no? Como diciendo, si a mí lo que me hace falta es sentir que, que, que realmente te preocupa de alguna manera lo que me está pasando y que no soy aquí un número más, ¿no? Que llega, ¿no? Entonces yo eso lo veo mucho. Y una cosa que os quería decir antes que se me olvide. Quizás Álvaro también lo que comentaba antes es porque se ha vendido también mucho el marketing de las formaciones, como decía Ángel, de los cursos, y realmente lo que la gente se ha gastado dinero es en técnicas, ¿no? En técnicas específicas, sean, en nuestro caso a lo mejor no son tan biológicas, pero son más de pues, técnicas métodos, vamos a llamarlo, ¿no? De progresión, etcétera, etcétera, o de te pongo las manos aquí, o te pongo un taping, o te pongo unas corrientes, ¿no? Y quizá como que la componente humanista es que yo creo que no hay ni un curso de eso. Yo creo que no hay ni gratis. No hay ni un curso gratis. Entonces, claro, la pregunta es, bueno, cuando la gente no tiene ni siquiera. Porque si no está en el mercado es porque no se vende, eso es así, vivimos en un sistema capitalista. Entonces, cuando la gente no tiene ni siquiera la intuición de que eso existe, es un poco como lo que ocurre con los trastornos funcionales, ¿no? Que yo, los 20 primeros cursos que se plantearon de trastornos funcionales, que la gente me escribía como buena fe, de clínica, no sé cuánto, Juan, vamos a hacer un curso de trastornos funcionales. Nadie nos apuntaba ni Perry. Pero yo le decía, mira, si no es por mala fe, es que no saben lo que es. Digo, entonces, si tú no sabes lo que es, no te planteas que te tengas que formar en eso, porque tú no sabes, dices, trastornos funcionales, ¿eso qué es? Si son funcionales, si son ya funcionales, es que funcionan. Entonces, yo creo que nos pasa un poco con este enfoque pues de más humanista, que no tiene nada de que esto está más que estudiado, pero no hay demanda. Y creo que esa falta de demanda es porque a lo mejor desde los currículum de las propias universidades no se le dice al paciente, como se nos decía, no, yo aquí te explico esto y lo otro, luego cuarto y quinto de fisioterapia es osteopatía, como decían a mí, ¿no? Cuarto, quinto y sexto de fisioterapia es osteopatía. Nadie dice, no, mira, te voy a explicar esto aquí, luego te vas y te haces un posgrado, yo qué sé, en algo que no tenga que ver con ese enfoque que tú comentas tan biologicista. Entonces, pues bueno, yo creo que ocurre un poco como con el género, que se nos llena la boca de lo biopsicosocial, ¿no? Que es como que... pero luego no hay psicosocial, no hay. Es como, bueno, Claro, pero ahí se puede armar a lo mejor. Yo creo que sería, ¿no? Un pasito atrás, es decir, contemplar a nivel formativo básico, lograr básico, sí. ese tipo de asignaturas dentro de todas las profesiones sanitarias que hubiese
Es decir, pues existen abordajes o terapias de tercera generación que tienen contraste y evidencia científica, es decir, la atención plena, otro tipo de herramientas que pueden ser útiles para la ansiedad que genera, porque la ansiedad tiene un enfermo y cualquier otra persona que sufra cualquier patología que tenemos, e incluso la propia ansiedad, ¿no? Es en sí un trastorno, ¿no? Entonces, Claro. yo tengo, bueno, tengo un poco no sé, la mosca detrás de la oreja en el que como poquito a poco la salud mental nos está pasando por encima como sociedad, es decir, los datos son espectaculares Demoledores. y Demoledores. demoledores, y eso nos toca a todos como sociedad, pues quiero creer que esos abordajes y esas perspectivas van a llegar. O sea, llegarán antes o después, porque vamos lentos, ¿de acuerdo? Pero van a llegar, igual que en nuestro entorno van a llegar un poquito más lento porque somos occidentales, pues en Oriente estas cosas se dan por hecho. Es Sí, decir, sí. es una perspectiva completamente diferente, ¿no? Entonces, yo en ese sentido soy optimista y creo que llegarán por necesidades evidentes debido a que tenemos ya un tsunami brutal que nos está pasando por encima en términos de salud mental, ¿no? A todo nivel como sociedad. Y como sociedad, pues obviamente estamos los profesionales y están los usuarios que Mm. atenden. Sí, sobre todo también porque la salud mental, aparte del tsunami y el sufrimiento que genera, también es un tsunami económico para los gestores y eso les suele interesar, ¿no? Porque el gasto ya médico en temas de salud mental, en medicación, baja, no sé cuánto, pues ya se está disparando muy, muy por encima de otras cosas que antes eran como, pues como ocurrió con el tabaquismo, por ejemplo, ¿no? Que fue un buque insignia de decir, madre mía, es que como no recortemos un poco de tabaquismo, no vamos a ganar para pagar las complicaciones que tiene el consumo de tabaco, ¿no? Pero es que ya la salud mental está disparándose, ya lo sabemos, en términos de sufrimiento, o sea, es un problema real, humano, pero ya también en términos de gasto, que al final es lo que a los gestores les hace como espabilar y decir, leche, que esto se me come, ¿no? Y es cierto que lo que no puede ser es que ahora ya la salud mortal, y es que es salud mental y mortal, las dos cosas, pues sea ya comórbida a prácticamente es que, no sé, es que como nos tiremos de estadística, nos da un susto. Bueno, aparte de ser ya la primera causa de muerte en algunos rangos etarios y que la cosa va para adelante. Mm. Pero es cierto que lo del currículum que comentas creo que sería muy interesante. No sé quién lo tendría que explicar, no sé cómo se articularía eso, pero creo que habría un momento en el que tendríamos que plantearnos que la formación de un sanitario no es menos científica, ni menos técnica, ni de menor calidad por incluir aspectos de humanización que vayan más allá de la humanización en plan vamos a regular la temperatura de las salas o vamos a reducir el ruido de los espacios comunes o vamos a poner un cargador del móvil para que la gente pueda cargar el móvil cuando está en urgencia, ¿no? Es decir, yo creo que los planes de humanización lo que tienen que es que disminuir el sufrimiento, que el sufrimiento que muchas veces es un sufrimiento extra a la enfermedad, a la propia enfermedad, y el sufrimiento pues, de la institucionalización, de los no lugares, de los sanitarios sobrepasados, como tú decías antes, hasta arriba, que muchas veces están en el ordenador y no pueden levantar la vista, pero es porque tienen 15 minutos para explorar, para escribir el informe, para derivar y para no sé cuánto. Entonces, yo creo que es una bola que nos está pasando factura desde el punto de vista profesional, porque cada vez la realidad, y esto es muy paradójico y quizás tiene también un poco que ver con lo que comentaba antes, es que quizá la opinión que tiene la población en general de los sanitarios, y sobre todo los sanitarios que muchas veces trabajan en los servicios públicos, es también de eso, como de un poco hostil, ¿no? Es un poco como de Sí, sí, bueno, doy fe. sí, sí, no es esa sensación que había quizá antes de, bueno, de que tú ibas y te cuidaban o te no sé cuánto, ¿no? O era como esto no tiene precio, o ese repunte que hubo en el COVID, pero claro, es que en el COVID ya es que era como aquello era la guerra, ¿no? Entonces, claro, ya o le salía a tocar las palmas al balcón o qué íbamos a hacer con ellos, es que eso era la guerra. Pero como que después del COVID había como un pum, un bloqueo ahí, y ahora que quizás es parte de la estrategia del sector privado un poco y de las políticas, pues más vamos a llamar neoliberales, por llamarlas finamente, de desprestigio, ¿no? Pero sí, sí, creo que hay ahí como un mirar con el rabillo del ojo. De decir, uy, yo voy ya como esperando que si hubiera urgencia van a tardar en atenderme, me van a atender mal, no me van a mirar y ya entro casi dando eso por hecho. Y muchas veces nos sorprende simplemente que nos atiendan bien porque es como, uy,
Si el prejuicio ya era que esto era terrible y ahora me ha tocado un tío que es súper simpático, que me ha dado lo que necesitaba, que se ha preocupado, que me ha llamado rápido, y es como que casi que te dan ganas allí de hacerle la ola. Y muchas veces te dicen, pues es que esto es mi trabajo, sí, es que yo trabajo así. Y ahí es Claro. verdad que tenemos Lo que no entendemos como usuarios es que ese trabajador en ningún caso está ejerciendo ninguno de esos aspectos negativos por voluntad propia. Claro. Es decir, está desbordado. Entonces, a mí a eso sí que me genera, ¿no? Que también tiene mucho que ver con el tema que estamos tratando, es decir, cómo mejorar, ¿no? Cómo encender la mecha. Pues yo creo que invirtiendo en los sistemas públicos de salud, ¿no? Es decir, ¿por qué los sistemas a veces asumen el concierto con según qué entidades en vez de dotar a esas entidades públicas de los recursos con los que concierta? Eso es algo, me parece un agujerito. Yo no soy economista, pero creo que ahorraríamos más dinero probablemente, ¿no? Invirtiendo en centros, recursos y establecimientos y profesionales en el ámbito de la salud pública, en lugar de suplir las carencias a través del concierto. Que si el concierto es necesario, obviamente la propia palabra lo indica, es necesario, pero que sea un paso posterior a intentar dotar de recursos a los sistemas que tenemos. Entonces, eso a mí personalmente sí me genera mucha frustración porque es lo que veo luego en los usuarios, que al final pues tú vas a heredar un usuario que ha pasado por un sistema de rodaje por diferentes entornos en los que en muchas ocasiones vuelve otra vez al entorno público, ¿no? Y eso pues en costes de eficiencia y eficacia no suele ser muy productivo. Y es una realidad que también estamos viviendo. Sí, sí. Al final es cuestión de prioridades. Y es decir, bueno, pues el concierto está bien, pero en el momento en que deja de atenderte una persona que le da igual atender a 5 o 7 porque va a cobrar lo mismo y que su objetivo prioritario no es lo económico porque su puesto no depende de eso ni tal y que cual, pues bueno, pues es verdad que tenemos la imagen esa del funcionario, ¿no? Muchas veces, bueno, habrá algunos que se aprovechen de su puesto de funcionario, pero la realidad es que la mayoría pues van a hacer un trabajo pues eso, más libre y mucho más sin esas presiones económicas que en cualquier concierto que tú hagas con cualquier entidad privada, esa entidad privada quiere en el mismo tiempo ver el doble de pacientes solo por definición. Es decir, porque a ellos sí les interesa económicamente ver el doble de pacientes, ¿no? Entonces, en cuanto metes en la ecuación, bueno, pues el lucro, pues al final la vida es cuestión de prioridades, ¿no? Y cuando la prioridad deja de ser una y se coloca otra por delante, pues primero tenemos que solventar esa primera prioridad y luego ya nos vamos a la siguiente. Así que yo estoy de acuerdo contigo, que estoy viendo, por ejemplo, en hospitales, pues hace poco, yo ahora voy mucho por hospitales públicos, me llaman los servicios de fisio para hablar de algunas cosillas y cuando me cuentan los compañeros digo, pues es que se llevan al paciente en una ambulancia a un centro de radiodiagnóstico que está a 4 casas más allá, que luego no sé cuánto, no sé qué, digo, pero vamos a ver, digo, es imposible que comprar un cacharro de reso no traiga cuenta con esto, ¿no? Entonces muchas veces yo creo que perdemos norte. Y es verdad que aquí no somos economistas ninguno, pero no creo que esté funcionando bien. No creo que esté funcionando bien porque la sensación no es buena. Bueno, Eso, chicos, solo por dime algo. una cuestión añadida, No, tú ahí, expláyate, sí, que no tenemos prisa ninguna. porque Ya justo la comida de mañana la tenemos hecha, como decía sí, mi sí, sí. abuela. Tengo la comida hecha. Sí, sí, total. Yo me viene al pelo porque últimamente estoy leyendo mucho de psicología evolutiva, de por qué las sociedades, ¿no? Bueno, esto tú sabrás mucho, Juan, bueno, los valores, ¿no? Que son importantes en las sociedades, cómo evolucionan. Antes, bueno, antiguamente teníamos mucha importancia de la religión. En esa época había mucha comunidad, que era algo que era bueno para esa sociedad. Pero ahora estamos en un punto de individualismo, ¿no? Lo que vale ahora, lo que es valioso para la sociedad soy yo, ¿no? El individuo. Cómo el individuo se sitúa por encima de otros intereses que en el fondo luego le perjudican, porque no tener comunidad perjudica al individuo más que cualquier otra cosa. Y Evidentemente. claro. Entonces, como que los valores, lo que tiene que cambiar a nivel de sociedad son los valores. O sea, lo que decimos que es importante, lo que recompensamos, de lo que se habla, ¿no? De lo que se habla se tiene que ser de los vínculos, bueno, podemos meter familia, podemos meter comunidad, de que todos somos importantes y que tenemos que vernos entre nosotros y no es solo, pues, mi propio estatus, mi propio lucro y mi propio bienestar a nivel, porque es que luego eso, como no te salga bien, o sea, si no eres de ese 1%, Y pues la lotería es que es más fácil que te toque el gordo que entres en el porcentaje ese de los ricos riquísimos, ¿no? Entonces sí, yo estoy de acuerdo contigo.
Entonces eso, que cambien los valores poco a poco y yo creo que eso se hace mucho hablando en estos foros, divulgando y decir pues que no estamos tan bien. Sí, sí, al final yo creo que lo que dices es como que se puede resumir en eso, en que muchas veces intentamos soluciones privadas, soluciones individuales para problemas que son públicos, que son problemas de comunidad. Es decir, el problema estructural de vivienda, trabajo, muchas cosas, tiempo que uno tiene que ocupar en cosas que son productivas, etcétera, 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 todo eso se refleja en la salud, porque es que es un continuo. Es decir, el continuo no se rompe. Entonces, muchas veces entendemos que hay que poner soluciones privadas. Ya no me refiero solo a soluciones privadas del ámbito privado, sino también soluciones privadas en el sentido de como que soy yo el que tengo que tener la clave dentro de mí para curarme, ¿no? O para mejorar, y es como, no. Meritocracia. Claro, esa falsa meritocracia que es como, no, si a lo mejor aquí quien te tiene que curar es la comunidad. Es decir, si a lo mejor tú, precisamente por estar enfermo, no tienes que tener una solución privada o individual para un problema que es un problema en el que caemos todos, porque es que al final la enfermedad neurológica, no hemos hablado de incidencia futura, no hemos hablado de que esto va a empeorar porque se va a disparar en los próximos años conforme la población va envejeciendo. Pues bueno, pues evidentemente va a haber mayor incidencia de muchas enfermedades, con lo cual esto no va a mejorar como no lo cojamos de raíz y mala pinta tiene, pero es verdad que es un problema que nos afecta como a todos. Así que claro, es que no es decir, como antes comentábamos, es que el cáncer de mama, bueno, el cáncer de mama le afecta a las mujeres, pero es que cualquier cosa que le afecte a las mujeres nos afecta como sociedad a todos en los cimientos. Entonces, no podemos ni siquiera en problemas de salud, que a lo mejor tienen una diferenciación de género muy grande, ¿no? Que también haya cáncer de mama masculino, pero bueno, los porcentajes, pues está claro que ganan por golear el femenino. Claro, pues ni siquiera enfermedades que tienen un componente tan limitado de una población, es que son un problema de todos, no es un problema. Y claro, yo creo que lo que tú comentas, ese enfoque individualista de la búsqueda de soluciones, pues hace que, bueno, que al final nos centralizamos en qué puedo yo pagar, qué puedo permitirme, a qué puedo acceder por mi nivel, ¿no? Pero no es. Y que me afecta a mí, porque claro, yo no tengo una enfermedad neurológica, ni tengo cáncer de mama, ni vivo en un barrio donde hay delincuencia. Pero joder, también está un poquito la cosa esta de que te conmueva un poco el Sí, sí. sufrimiento de los demás y ya si quieres ponerte egoísta, bueno, que esto te puede tocar a ti también. Hemos tenido mucha suerte, yo me siento el afortunado, pero no es la norma. Y te puede tocar de cerca de una persona cercana, bueno, en fin. Voy a No, parar. es fundamental, dices solo, es esa educación en valores, porque de manera muy resumida, es decir, igual que hay que educar en valores que se están perdiendo, al mismo ritmo que se están perdiendo esos valores, se está aumentando la probabilidad de que nosotros cualquiera sufra cualquiera de estos tipos de enfermedades. De hecho, las vamos a sufrir. Seguro. Físicamente no nos salva ni el tatu, ¿no? Más fuerte o menos fuerte, pero nos cae. Pero los números son demoledores, ¿vale? Sí. Entonces, aun sabiendo eso, fíjate cómo el ser humano sigue primando el yo por encima del nosotros, ¿no? Entonces, pues está complicado. Está complicado. Sí. Yo creo que es una conclusión estupenda para el capítulo. Nos ha quedado un capitulillo de 1 hora y media, muy saneado, muy bien, porque hemos hablado un poco de todo, no nos hemos puesto muy pesados, nos hemos puesto un poco abuelos cebolleta en algunas cosas de que se están perdiendo los valores, no sé qué, no sé Sí, cuánto. pero es que se está perdiendo los valores. Pero es que nos toca ya también ser un poco abuelos cebolletas, qué leche. Es que ya vamos para arriba, entonces. Yo, Pues ya yo está, igual tengo- que yo oía a mi abuelo decir es que el mundo va fatal, pues ya me toca a mí ahora de empezar ya a decir es que este mundo está fatal. Claro, Sí, lo malo es que ahora hay datos, es que lo peor es que no, ahora no, tenemos mucha información, tenemos muchos datos, muchas estadísticas, y es como que decimos, bueno, que no es una sensación, chiquillos, que es que nos come, que es que nos come, eso es. como no paremos. Pero bueno, yo la verdad que me ha encantado el capítulo. Pusimos el compromiso de que no nos íbamos a poner muy pesados. Yo creo que ha quedado claro cuál es nuestra opinión. Ha quedado claro. Creo que cualquiera que nos escuche no se va a sentir ajeno a de qué hemos estado hablando. Creo que hasta la gente que tenga menos sensibilidad o que a lo mejor haya estado menos en contacto con la enfermedad neurológica o con la discapacidad en general o me da igual, con dolor, como comentaba Álvaro, yo creo que por muy poco que hayas estado en contacto con esto, te puedes imaginar la carga económica, social, de la envergadura que es tener un ictus o un diagnóstico de esclerosis múltiple o de Parkinson o de Alzheimer o de cualquier cosa o de ELA, ¿no? Que ahora en estos días estamos
tendremos que grabar algún capitulillo también con los cambios que ha habido en las políticas sobre ELA. Entonces, claro, si nos vamos resumiendo mucho, solo a lo económico, de mínimo 800 euros al mes, yéndome al sitio más barato para poder tener unas terapias medio que de 2 o 3 sesiones, de 2 o 3 disciplinas. Y bueno, y me le echo la beca a la Fundación AISE para que me cobren a 5 euros la sesión y... Pero que por poco, como no tengas un sueldo medianamente decente, es que no puedes, vamos, bajo ningún concepto acceder a tratamiento. Con lo cual ya hay una primera desigualdad. Luego ya lo que hemos comentado del código postal y de, bueno, aun teniendo el dinero, a lo mejor tengo que hacer una migración sanitaria, ¿no? Dejar mi entorno, llevarme a mis chiquillos, perder todos mis apoyos sociales e irme a no sé dónde, a Barcelona o a Madrid o a la capital de provincia o donde sea, porque ni con el dinero me pueden atender porque es que no hay donde estoy. Luego, la parte de formación, de bulos, de marketing agresivo y que, bueno, que ni teniendo la información muchas veces hasta te sientes culpable de decir, por Dios, ¿habrá algo de verdad que coge a los hemipléjicos y los ponga igual que estaban antes y yo no me he enterado y no lo estoy haciendo y es que seré un mal profesional, ¿no? Es decir, es que ni teniendo la información muchas veces hasta dudamos de la cantidad de marketing que hay en estos temas. Y luego ya, pues los factores como el género, que yo creo que ha quedado claro lo que pensamos. Y bueno, y esta falta de humanización y de valores que yo creo que es la raíz de todo. Entonces, pues bueno, nada que nos extrañe de un sistema capitalista y bueno, en el que vivimos y todas estas cosas, pero quizás se nos está yendo un poco el freno, ¿no? Es como que bueno, vivimos lo que vivimos, pero lo mismo tenemos que modular un poquillo y volver otra vez a repensar un poco la historia. Entonces, bueno, lo que tenemos claro es que hay que cambiar un poco las cosas, que esto requiere voluntad política, requiere voluntad formativa, requiere por lo menos que nos escuchemos estas cosillas y nos acostemos diciendo, uy, es verdad, está la cosa mala, hay que ponerse, ¿no? Y requiere conciencia social y bueno, y requiere dejar de culpabilizar también a la gente por no tener acceso a cosas que es que estructuralmente son imposibles para ellos, ¿no? Y parece muchas veces que penalizamos también y decimos es que no te gastas el suficiente dinero, o es que no es tu prioridad, o es que no estás haciendo todo, ¿no? Con esta meritocracia que comentaba antes Álvaro. Yo creo que nos ha quedado muchas cosas para reflexionar y estoy encantado de estar con vosotros aquí, chicos. La verdad que estoy muy contento de que este sea el primer capítulo de la sexta temporada. Os lo digo de verdad, porque es como, mira, está bien, luego ya hablaremos de la guía de recomendación clínica del ictus y si es mejor las 300 repeticiones, las 400, o si con significación o sin significación, o con el delfín, o con la madre que parió a Panete. Pero por lo menos, yo qué sé, un poquillo, ¿no? De estas cosas. Así que venga, os dejo que cerréis ya como queráis, que lancéis vuestro mensaje para el mundo, como los reggaetoneros. Yo lo lanzo rápido, es decir, yo creo que dentro de todas esas voluntades que has destacado, Juan, son imprescindibles y hay que sumar la voluntad individual. Es decir, la de cada uno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué está en mi mano? Y lo que esté en mi mano, pues intentar aportarlo como profesional de la salud en el entorno donde desempeñe mi ejercicio profesional y hacerlo lo mejor que pueda con los recursos que tenga en el momento en el que me toque. Yo creo que da lo que tiene, pues como se suele decir, no está obligado a dar más, ¿no? Entonces, creo que la suma de las voluntades individuales pues dará como resultado una voluntad colectiva que creo que es lo único que tiene capacidad de cambio en un entorno social, que es en el que nos movemos, ¿no? Como seres sociales que somos, ¿no? Así que, por mi Sí, parte, sí. un placer haber podido compartir con vosotros todo esto. Muy bien. Y venga, Álvaro, ya ahí que te tendrás que ir a tu casa. Sí, sí. Que estamos hablando de que el trabajo es muy malo y que no sé qué, y que estamos explotados, que no sé cuánto, y está el Álvaro ahí que no ha salido Yo estoy todavía aquí en el hospital, me van a cerrar aquí. Tú, Yo mañana nada. salen las noticias. Un Sí, sí. fisioterapeuta se queda encerrado. Bueno, yo me sumo, chicos, a lo que decís, sobre todo eso, la conciencia social, la voluntad individual. Muchas veces podemos descorazonarnos y venirnos abajo porque vemos cómo está todo, vemos los datos y decimos, venga, me bajo del tren. Pero yo creo que simplemente el hacer el cambio donde estés, ser el cambio que quieres ver, intentar no callarte, ser categórico, discutir si hace falta con compañeros, o sea, sacar pues eso, esa conciencia a la luz y este mensaje y bueno, poco a poco entre todos haremos el cambio. Yo me gusta pensar que eso, que ese cambio individual llevará a ese cambio colectivo
y que ha sido un placer compartir con vosotros, chicos. Pues ya está. Pues espero, no sé de qué va a ir la sexta temporada, pero seguramente habrá capítulos en los que podáis participar. Seguro. Así Venga. que ya veremos. Y podéis proponer también, de hecho, no lo he comentado, pero este capítulo surgió porque Ángel, en el de No orientada a la tarea, lo dijo. Dijo, pues podríamos hacer uno de sociosanitarios, que esto, jaja, y así. Y dije yo, pues venga, que lo vamos a hacer. Así que os animo a que planteéis lo que queráis, que nosotros recogemos. Además, como que tenemos que hacer muchas temporadas y muchas cosas. Entonces aquí podemos hablar de lo que queráis, de genética, cualquier día nos vamos a poner a hablar. Que verás tú. Entonces sí que se lo va a poner la gente para dormir. Bueno, criaturas, pues reitero que ha sido un placer. Abrimos la sexta temporada por todo lo grande. Os esperamos muy pronto en el podcast de la Fundación AISE. Os animo a que os acerquéis por el Badeneuro, porque ahí va a estar toda la información del capítulo, el audio, el vídeo, el texto, las fuentes, los recursos bibliográficos. Y ya está, como siempre os digo, que el movimiento os acompañe, que seáis felices y, como han dicho mis compañeros, que quizá, pues eso, con los gestos diarios y si todos nos remangamos un poquillo, pues muchas cosas chiquitillas se transformen en una grande. Bueno, chicos, hasta luego, muchas gracias, bonitos. Adiós, adiós. Neurociencia, del caos a la sinergia.